Hola a todos, bienvenidos una vez más a la Escuela de la Visión. El día de hoy muy alegres por iniciar un nuevo ciclo y por ende una nueva serie que lleva por título Demandas. La clase del día de hoy lleva por título también Sacrifícate y viene a ser la primera demanda de este ciclo que estamos por estudiar. Así que antes de entrar en materia con la clase, vamos a definir brevemente qué es una demanda o qué son las demandas. Y dice que las demandas hacen referencia a una solicitud, un pedido o una exigencia necesario para poder dar continuidad o validez a un proceso en específico. Para poder entender esto de manera más gráfica, vamos a hacerlo con un ejemplo y es con el ejemplo de las universidades. Y es que las universidades, para poder validar a sus estudiantes como profesionales, les demandan el total cumplimiento de las materias que están en el pensum de estudio para poder darles ese título por el que tanto han luchado, es decir, para poder validarlo como profesionales. Asimismo, podemos verlo en nuestra vida cristiana, y es que si bien nosotros ya tenemos un título ganado, un título asegurado por creer, debemos atravesar por las distintas circunstancias, por las distintas experiencias del día a día para llegar a ser más conforme al Espíritu, más conforme a la medida del varón perfecto, que es lo que buscamos como hijos de Dios. Una vez definido esto, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar con la clase y vamos a apoyarnos en nuestro texto base. Nuestro texto base está en Romanos 12:1, que dice así. El preámbulo nos habla de deberes cristianos y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para comenzar a analizar este versículo, es necesario, y lo haremos de la siguiente manera, lo haremos desglosándolo por características que vendrían siendo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y culto racional. Esto lo haremos en el sentido inverso, dando por entendido que haremos énfasis en sacrificio vivo. Entonces leemos nuevamente y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a comenzar con la primera frase y vamos a dividirla, que es culto racional. Cuando hablamos de culto, hablamos de una muestra o una expresión de un ser a un ser superior. Una muestra de agradecimiento, una muestra de honra, una muestra de reconocimiento, un homenaje, en fin, entre otras, disculpen. Pero es una muestra que se da de un ser a un ser superior. Es decir, en este caso, de nosotros hijos a Dios Padre. Y cuando hablamos de racional, hablamos de lo lógico, es decir, de lo que le da sentido. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir dos cosas. La primera, que cuando rendimos culto a Dios, no debemos rendir un culto porque sí, o debemos rendir un homenaje porque estoy alegre, o simplemente un homenaje o un reconocimiento desordenado. No, nos habla de que debe ser un culto, un reconocimiento con lógica, porque Dios es un Dios de orden. Asimismo, nuestras muestras de agradecimiento, nuestras muestras de honra, nuestras muestras de reconocimiento deben ser en orden, porque son para un Dios perfecto y que busca siempre muestras con sentido, no sin sentido. Entendiendo esto, tocamos el segundo punto, y es que cuando hablamos de referente a al culto racional, hablamos que las características que le preceden al culto racional en este versículo vendrían siendo, según el autor, las características necesarias o demandadas para poder darle sentido a nuestra adoración a Dios, o sea, a nuestro culto racional. Estas características, como bien las dijimos, son sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entendido esto, vamos ahora a definir lo que es santo y agradable. Y dice así: vamos primero a definir la palabra santo. ¿Por qué vamos a definir la palabra santo? Porque muchas veces tenemos una concepción
o una idea de lo que es santo, pero obviamos en su esencia lo que es. Y para tocar esto lo voy a explicar como nos lo explicó el pastor Luis en la escuela superior. Y él nos decía lo siguiente, decía, santo no es aquel que es calladito, que no se mueve, que no habla, que no grita, que se queda quietecito. No, santo es aquel que fue escogido por Dios y apartado por Él para formar parte de su remanente. Entonces definíamos al santo como un apartado por Dios, un escogido de Dios, para formar parte de su remanente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la santidad, si bien es un regalo de Dios mismo, escogido por Él para nosotros, también implica un estatus que debemos cuidar y que debemos mantener. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo mantenemos la santidad? Si somos hombres y mujeres imperfectos, somos hombres y mujeres que en nuestra naturaleza hay pecado. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Y vamos a tomar el ejemplo de David. El ejemplo de David, que de hecho no lo mencionó en el estudio bíblico de Yea, ella hablaba de que David, si bien premeditó un asesinato, estuvo con una mujer casada, David reconoció sus errores. David reconoció el mal que había hecho, se humilló delante de Dios, pidió perdón de corazón, y después de todo esto podemos ver que la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que si bien nosotros tenemos una naturaleza pecadora, si bien muchas veces cometemos errores, creemos que son a veces hasta imperdonables, Dios siempre va a estar allí para nosotros, siempre y cuando tengamos un corazón humilde y un corazón que no dude o que no piense siquiera mucho en reconocer su error y en pedir perdón. Porque como les dije, si bien somos hombres y mujeres con una naturaleza de pecado, también tenemos una semilla espiritual, tenemos el Espíritu Santo delante de nosotros, dentro de nosotros, que nos guía y que nos lleva a esa intimidad con Dios para poder decir que somos agradables conforme a Él. Y es eso a lo que se refiere la santidad, a buscar caminar más hacia el Espíritu, a ser más conforme al Espíritu, menos conforme a la carne. Esto hace que sea agradable a Dios. Y cuando habla de agradable, habla de buscar ese favor, esa gracia que Él depositó en nosotros para que esto tenga sentido. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que tenemos una santidad, un estatus, no podemos llegar a Él y rendirle homenaje como si nada, sabiendo que arrastramos errores. No, debemos reconocer nuestros errores para poder presentarnos delante de Él, bien sea para pedir perdón o bien sea para darle honra y agradecimiento, pero siempre con un corazón humilde y humillado delante de Él. Esto es lo que hace que sea agradable y caminemos en esa santidad. Ya por último, llegamos a la parte inicial o a la primera característica, que se refiere a sacrificio vivo. Y para hablar de sacrificio vivo es necesario que hagamos una comparación aquí, y es que a diferencia del sacrificio de altar, el sacrificio de altar que era matar el animal en el altar, el sacrificio vivo se refiere a un estilo de vida, se refiere a un constante desprendimiento del ser humano para ser más conforme al Espíritu que vive en nosotros, que habita en nosotros. Cuando hablamos de sacrificios, también es importante resaltar lo siguiente, y es que si bien el sacrificio representa un punto final, el sacrificio también representa un nuevo ciclo, representa un nuevo comienzo. Y esto lo podemos ver con las dispensaciones. Y es que aquí vamos a analizar varias cosas, varios aspectos. Y es que en las dispensaciones, por lo menos con el sacrificio de Jesús, termina una dispensación que viene siendo la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia. En la dispensación de la ley, el pueblo no tenía acceso a Dios. Era por medio del sacrificio de los sacerdotes que el pueblo podía tener una relación con Dios, o por medio de los profetas que podían escuchar las directrices de Dios. Después que Jesús se sacrifica en la cruz,
El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces hablamos de que ahora todo aquel que crea tiene relación directa con Dios Padre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el sacrificio, si bien marcó un punto final, marcó un punto de inicio, un nuevo ciclo. Pero este nuevo ciclo no era igual. Este nuevo ciclo cambió las reglas, digámoslo así. Este nuevo ciclo simplificó y mejoró el sistema, digamos así, el sistema para comunicarnos con Dios. Porque ya no es necesario matar animales, sacrificar animales. Ahora simplemente hay que creer y confesar para poder tener una relación con Dios. Entonces, esto nos quiere decir que cuando nosotros nos sacrificamos por algo, no lo podemos hacer para seguir de la misma manera o para seguir arrastrando los mismos errores o las mismas características o los mismos caracteres o las mismas actitudes que veníamos teniendo. No. Cuando nos sacrificamos, lo hacemos para terminar un ciclo en nuestras vidas y comenzar un nuevo ciclo en superación. Un nuevo ciclo que, si bien, digámoslo así, va a simplificar muchas cosas, hará mucho más accesible que nuestro ser se relacione con el Espíritu Santo, se relacione con Dios Padre. Y créanme que cuando nosotros logramos eso, vamos a impactar más allá de nosotros mismos, porque así fue el sacrificio de Jesús. Impactó tanto que simplemente cambió las reglas del juego y ahora acceder al Padre es mucho más sencillo de lo que era antes. Asimismo, podemos asociarlo para nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Y ya para concluir, bueno, antes de concluir hay que tocar otro punto importante, y es que el sacrificio hay que hacerlo con objetivos y hay que hacerlo con una condición. La condición es que sea guiado y demandado siempre por el Espíritu Santo, y los objetivos serán los que Él mismo nos dé durante ese proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nos estamos sacrificando, muchas veces creemos que sí estamos dejando cosas, y lo que estamos es pasando un mal rato porque no hay una dirección de Dios. Y para hacerlo más entendible, así como decimos que el ayuno sin oración es pasar hambre, asimismo el sacrificio sin objetivos y sin demanda del Espíritu Santo es pasar un mal rato, es pasar roncha. Lo que nos quiere decir, número 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, que día a día nos desprendamos más del yo para ser más como Él. Es decir, abrir nuevos ciclos de superación en nuestro día a día. Número 2, reconocer y vivir en nuestro estatus de santo. Es decir, ese estatus de escogidos y apartados por Dios para formar parte de su remanente. Número 3, agradables a Él, es decir, tener siempre nuestro corazón humilde y contrito para reconocer lo que somos, lo que hemos hecho, lo que Él dijo que seremos, para darle de esta manera culto racional, es decir, culto ordenado, con sentido a nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Pues simplemente ese Dios perfecto que hizo de estos hombres imperfectos, hombres y mujeres con propósito, que nos dio una misión, que nos dio objetivos y que nos guía día a día para que a través de su palabra y a través de sus enseñanzas dejemos de ser tanto de la carne, dejemos de ser tanto de lo humano y comencemos a ser más como Él quiere, más a la medida del varón perfecto, que es nuestra meta final en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado de esta clase y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.